Veamos ahora un poco más de detalle lo que pasa a nivel de tensiones en los cables cuando tengo una fuente alterna. La fuente alterna que estoy viendo aquí, donde estoy marcando con el mouse, en realidad será imanes rotando en bobinas o bobinas rotando en algún otro lugar. No importa, para nosotros es una fuente alterna, estoy suponiendo, de hecho, básicamente lo que llega a mi casa es el resultado de imanes rotando en bobinas en algún lugar muy alejado. En los lugares de generación de energía eléctrica que transportan luego hacia las ciudades toda esa energía. Pero básicamente si yo lo voy a ver instante a instante, arriba hay un gráfico de tiempo que está en milisegundos. Cada 20 milisegundos vuelve a empezar un ciclo. Son 50 ciclos, 50 Hz. Cada 20 milisegundos repite. Entonces, en el primer instante de tiempo cero, la tensión es cero, entonces todos los cables están neutros. Acá lo que tengo es un instrumento que se llama osciloscopio que me permite ver esta misma onda, pero lo que me interesa es, estoy poniendo una punta roja como si fuera la multímetro y la estoy comparando con esta patita de acá, es la conexión a tierra. Estoy poniéndole conexión a tierra para medir estos volts, no con respecto a abajo, sino con respecto a tierra. Si mido eso con respecto a tierra, lo que voy a notar en lo que es la conexión en mi casa, que un instantecito después voy a avanzar un poquitito. Al avanzar un cachito ahora, lo que tengo es que aumentó un poquito, fíjense, pasaron 2, algo de milisegundos, la tensión un poquito, digo, fíjense, son más de 100 volts, pero esto llega hasta 150 y algo. Estoy teniendo ahí que la punta roja está detectando que estoy mirando solo este, no estoy mirando este otro, estoy mirando solo el cable que acá está medio rosadito con respecto a la conexión a tierra. Y esa conexión me da que en ese momento daría unos 100 volts y un poco de corriente que pasa por acá. Si lo dejo avanzar otro cachito, me va a dar el máximo de corriente, es un rosado más intenso, y está la punta roja midiendo ahí, y la corriente aumentó efectivamente. Ese es el momento de máximo valor. Si avanzo un poquito, vuelve a disminuir, la corriente baja, sigue yendo para el mismo lado, pero es un poco menor que antes. Si vuelvo a avanzar un poquito, me da 0. Si dejo avanzar un poquito más, me da un valor negativo, en el sentido que ahora el lugar donde yo estaba midiendo ahora se volvió negativo porque el positivo está del otro lado y yo estoy midiendo solo uno de los dos terminales respecto de tierra. Me da alrededor de menos 100 volts, dejo avanzar un poco y me da un poco de menos 150. La cuestión, esto se repite, ¿no? Termina ahí y luego de varios, está haciéndolo todo el tiempo, con lo cual hice ahí solo un ciclo, pero se repetirá, luego está todo en gris, va positivo. Me está interesando que con el multímetro estoy mirando solo uno de los cables que efectivamente tiene 150 y algo, su valor eficaz va a ser más bajo, pero es el pico, sería 150 y algo, pero estoy mirando uno solo de los dos. Ahora voy a mirar la otra pata, voy a mirar la pata de acá abajo de la fuente. Pero primero, para comparar eso y no hacer todo esto, en lo siguiente voy a hacer esto, voy a solo tomar los valores pico, o sea, estoy comparando el pico máximo con el pico mínimo. Si mi cable está puesto donde yo lo indiqué, una de las patas del enchufe, estaría viendo ese cambio si la conexión fuera como la que estamos mostrando ahí. Ahora voy a poner la otra. Si yo conecto, ahora la dibujé en azul porque después van a estar las dos, la conecto al lado que inicialmente es azul, todo se circula igual. Bueno, este comparado con masa me va a dar menos 150. Si avanzo un cachito, avanzo, acá voy a ir al otro ciclo, estoy notando menos 150 más 150, menos 150 más 150, menos 150 más 150. El tema es el siguiente, ¿qué pasaría si pongo las dos puntas, ambas comparando con masa? Un osciloscopio este se llama de 2 canales, me marca ambos. ¿Cuánto mide esto y cuánto mide esto? Resulta que en el instante máximo ahí me va a estar marcando este más 150 y algo y este menos 150 y algo. Pero a la resistencia no le importan los valores, le importan las diferencias. Entre más 150 y algo acá y menos 100, tiene 300. De hecho, la idea era que tenga 311, que es lo que tiene nuestra tensión. En el gráfico corresponde a eso. O sea, por más que una esté diciendo está más 150 y la otra más y menos 150 y la otra lo mismo, solo que cambiando los momentos, la diferencia entre ambos conectores sobre la resistencia va a ser la de 311, que es la que tenemos disponible. Ahora, se me va a ocurrir otra cosa. Supongamos que desde esto, que es lo que tengo ahí, yo lo que hago es, ¿qué
¿qué pasaría si yo a este sistema de transmisión le conectara el lado de abajo a tierra? Uno puede decir, armaría un cortocircuito. Depende, si estos son imanes dando vuelta en bobinas, podría no importar. Al conectar esto a tierra, lo que yo sí aseguro es que esto ya no puede ser azul, se vuelve gris obligatoriamente por la conexión a tierra, pero como la fuente obliga a que haya esos 311 volts de diferencia, van a estar todos arriba. Entonces, si yo lograse conectar a tierra a ese lado, voy a tener lo mismo que antes y la misma diferencia, pero ahora este gris va a ser siempre plano. Acá es lo que mide la punta azul. Ahora nuestra punta azul estaría midiendo eso, pero ya está conectado a tierra, así que tiene que tener 0. Eso tiene 0. Y la fuente, antes como la pila no le importaba lo que tuviera el negativo, el otro tenía 1,5 más. Bueno, acá no le importa lo que haya acá. Esta fuente alterna que estamos teniendo en ese lugar, lo que termina haciendo es tener efectivamente una diferencia que corresponde a los 311 acá. Entonces esto llega a los 311. Y si voy a la parte negativa, en el momento de la parte negativa, trataría de ponerse rojo de abajo, pero no puede, porque está conectado a tierra. Cualquier exceso de carga lo va a llevar a tierra, eso va a ser muy rápido. Lo que va a terminar haciendo la fuente es poner a menos 311 el lado que está pintado en rojo, porque es la punta roja. Y básicamente lo que yo voy a estar teniendo ahí es esto. Es el mismo caso, a nivel de corriente, fíjense, lo que se ilumina la lámpara vuelve al anterior. Este es el anterior. Es un celestito y un rosadito, porque no llegaban los 300, pero la diferencia entre los dos es 311. Mientras que este otro sistema es un pequeño cambio que estoy haciendo ahora, estoy obligando a que uno de los puntos vaya a masa, y el que cambia mucho es el otro. En ambos tengo 311. Bueno, el sistema de distribución hacia las casas que se eligió es este segundo de acá, porque permite algunos niveles de seguridad más interesantes en cuanto a resultados, y eso lo podemos ver enseguida en el pizarrón. Así que hago una pequeña pausita. Antes de la pausa, porque puedo aprovechar el mismo gráfico, resulta que en esto que les estaba marcando acá, lo que tengo ahí es que conectado de esta manera, un cable de los dos está siempre quieto, está conectado a tierra en este caso. Bueno, ese cable va a ser el que se va a llamar neutro en la conexión de nuestros enchufes, y el otro va a ser el vivo, porque hay uno solo que cambia. Eso tiene algunos sentidos relacionados con la seguridad, que es lo que voy a comentar ahora en el pizarrón. El tema es así. En nuestras conexiones de los enchufes, hay una tercer pata que es tierra, efectivamente, que luego la comentaré, pero de los dos enchufes que están inclinados, de los dos orificios del toma hembra, uno es el vivo y otro es el neutro. El neutro tiende a tener 0 volt. ¿Por qué no está exactamente a tierra? Es algo que tengo que comentar dentro de un ratito. Es un desarrollo tecnológico posterior, casi que por el modo de distribución, la cantidad de gente a la que iba, fue necesario separarlo en dos, pero en principio, a esta idea vamos a llegar dentro de un ratito, a la tercera pata, pero uno de los cables de los enchufes es el vivo, el otro es el neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que este no cambia y este va a ir a más 311 y luego a menos 311, que son nuestros 220 a nivel eficaz, pero va a estar oscilando entre estos dos valores. ¿Cuál es el tema? Si yo tengo una lámpara, sabemos que a nivel teórico al menos daría lo mismo poner acá arriba un interruptor para encender la lámpara o ponerlo abajo. Mientras yo corte el circuito se apaga la lámpara. Sin embargo, es importante distinguir esos dos cables, porque fíjense que si efectivamente yo pongo el interruptor acá antes de la lámpara, cuando está desconectado, solo este cachito de cable es el que tiene más 311 y luego menos 311. Todo el resto está en 0 volt. Lo cual significa, no es recomendable para nada, porque puede haber una mala conexión, que yo podría tocarlo sin problema. Insisto, no lo hagan, no es recomendable, pero es una cuestión de seguridad.
las cosas no tendrían tensión hasta que yo no activo el interruptor, porque solo una parte tiene cable. Obviamente en un velador pasa algo parecido, en el sentido, yo tengo un velador acá y tengo el interruptor acá. Ojo, hasta ahí sí llega el vivo, pero después el neutro es el que recorre todo esto y recién se conecta el vivo ahí, y con lo cual si toco la parte de metal cuando está apagado el interruptor, no hay, ni siquiera está disponible el vivo. Entonces, la ventaja de haber separado un neutro es que hago la conexión con eso y cierro el vivo solo de ese lado. Si yo, hay veces que se conectan al revés por un error del electricista, porque alguien lo hizo a nivel casero. Si lo conecto así, esta lámpara va a estar recibiendo tensión, una variación de tensión. No se llega a encender, pero ojo, habrán notado a veces que por una mala conexión, algunas de las lamparitas de bajo consumo quedan como titilando, porque terminan de detectar algo de esta variación. Eso lo más probable es que es porque esté mal conectada la conexión de vivo y neutro y esté siempre tocando el vivo ahí. No es que sea peligroso mortalmente porque nadie toca, pero por una cuestión de seguridad, y fue definido así. Uno de los cables tiene 0 volt y el otro va a ir de más 13 en algún momento a menos 13 en otro momento a la hora de entregar tensión domiciliaria. ¿Cómo son las conexiones eléctricas en domiciliarias? Yo recibo de la empresa de energía eléctrica un par de cables de entrada, un vivo y un neutro. También tengo que tener en mi casa una tierra, eso lo discutimos dentro de un ratito. Tengo el vivo y el neutro recorriendo todo esto, y lo que acaba de suceder es que voy a notar que todos los enchufes y las cosas que tenga, por ejemplo acá hay una luz en el techo, van a estar conectadas entre sí en paralelo. ¿A qué me refiero? El neutro va a ir a el neutro, que es este es el enchufe, aquí iría así, ¿no? Esa es la idea. El neutro corresponde, si estoy mirando el enchufe hembra, al que está a la izquierda, pero normalmente está marcado con una N. Ahora lo vamos a ver en algún enchufe o en toma. El vivo está a la otra pata, el neutro está a una pata, el vivo a otra pata. Acá en el caso de la lámpara, fíjense que es lo que yo decía, el vivo va al interruptor, o debería ir, para que todo lo demás no tenga nivel de tensión a menos que yo active la lámpara. Cuando yo presiono el interruptor, la lámpara se prende, toda esta parte tiene vivo y la otra tiene neutro, corriente, va a ir y volver, pero el lado neutro está siempre cercano a 0 volt. Vamos a ver que no es exactamente 0 y por eso se necesita la tierra, pero anda cerca. Mientras que el vivo va a tener más 311, menos 311, decimos 220 como valor eficaz. ¿Por qué digo está todo en paralelo? Porque cuando yo acá enchufe algo, una estufa eléctrica, por ejemplo, que es como una resistencia, la estoy poniendo entre estos dos cables. O sea que si yo miro eso ahí, a nivel circuital serían los 220, y tengo acá mi estufa eléctrica, que es la resistencia, está dibujada distinto, pero fíjense que está conectada entre un borne y otro de lo que sería la fuente alterna de ahí. Este sería lo que va al neutro, y este sería el vivo. Mientras que el otro enchufe ahora no está conectado, pero son los dos puntitos del enchufe, están libres ahí, y la lámpara de allá arriba tiene el interruptor en el vivo, o sea, está ahí, acá está la lámpara, y acá viene. Y todos los artefactos de mi casa están en paralelo, conectados en paralelo. ¿Qué corriente puede soportar? Bueno, hay una cierta corriente acá, habrá otra acá, habrá... El tema es que los cables van sumando la corriente, porque acuérdense que cada una de estas corrientes, que es la que termina regresando a los enchufes de entrada, se va subdividiendo, parte por acá y parte por allá. Bueno, el tendido de cable fue decidido por el electricista al momento de la construcción. Normalmente en las casas se compran cables como para que soporten unos 25 amperes, en algún caso puede ser un poco más, con lo cual no debería nunca superar 25 amperes, por lo menos en la parte de instalación que corresponde. Se le ponen protecciones, que las vamos a discutir dentro de un rato, para que si en algún momento hay más consumo que salte la térmica, se corte la luz, que es para proteger que los cables no se quemen, efectivamente. Si los cables fueron puestos para un valor, el electricista cuando colocó la protección la puso para que esté detectando en todo momento y cuando supere un valor de corriente, salte.
Me interesa eso a veces porque la gente no piensa en eso, no conoce y empieza a colgar de un mismo enchufe la heladera, el microondas, una plancha, una estufa eléctrica, y entonces se funde. De hecho, se derrite a veces el propio enchufe y los cables sería peligrosísimo, obviamente, adentro. Entonces tendría que repartir consumo entre varios enchufes porque los cables de adentro sí son un poquito más, soportan hasta 25 o lo que me indique la conexión. Pero muchas veces un mismo enchufe soporta un poco menos, es bastante típico que se banquen unos 10 amperes. De hecho, lo que tengo acá es, para mostrar, una zapatilla típica, lo que nosotros llamamos una zapatilla. Lo que tiene acá, efectivamente, sí, no se llega a ver, pero lo voy a dibujar. El enchufe visto así, o sea, lo voy a dibujar acá para escribir porque es muy chiquito lo que está escrito y encima es solo relieve, es blanco. Tengo esto y tengo esto. Acá dice 220 volts y tiene una especie de virgulilla que sería lo que está arriba de la ñ en esa pata. Acá hay una N, me está diciendo que este es el neutro. Cuando lo enchufe así va a corresponder a lo que yo les indicaba acá en la hembra, pero ahora está hacia arriba. Y acá tengo, dice 10 amperes. Normalmente es el valor típico, si no me aclaran, pero debería aclararlo, una buena zapatilla de decir, quiere decir que si yo empiezo a enchufar cosas acá y al sumar las corrientes de cada una de ellas supera los 10 amperes, corre el riesgo de quemarse, de fundirse parte de la zapatilla. Las que son un poco mejores tienen un fusible, que es un pequeño cablecito que se corta acá, que lo vamos a discutir dentro de poquito, pero eso sería como para ir comprendiendo la cuestión de cosas generales de una instalación eléctrica domiciliaria. Voy a hablar ahora del sistema trifásico o de la corriente trifásica, que básicamente es lo que verdaderamente se distribuye en las ciudades y es lo que es importante conocer porque en los lugares de gran consumo, como un teatro, como un canal de televisión, como un gran hospital, como un lugar de concentración de mucho consumo, es lo que llega, tal cual. ¿Pero qué es? A ver, vamos a ver así. Nosotros habíamos visto que el modo de generar la corriente alterna era moviendo un imán alrededor de bobinas o bobinas alrededor de un imán, pero es más fácil dibujarlo así y la idea se va a entender. El tema es, ¿y por qué desaprovechar todo el otro movimiento del imán? ¿Por qué no poner más bobinas? Otra del otro lado, 3, 4, 8, llenar de bobinas todo alrededor. Bueno, se notó que en particular, porque eso significa, bueno, tengo otra fuente, le mando a algunos vecinos con esta y a otros vecinos con la otra. Se notó que en particular cuando se utilizan exactamente 3 distintas corridas 120 grados, o sea, dividiendo el círculo en 3 partes idénticas, se logra una ventaja técnica a nivel de economía de las empresas de distribución de energía importante, que es lo que voy a tratar de razonar con ustedes. Primero, este dibujo es un poco incómodo, pero sería así. Estas van a ser las 3 fases de la trifásica. Y la idea va a ser que cada vecino va a estar recibiendo parte de esto. Lo voy a dibujar acá, que es lo siguiente. Parte de la economía se puede empezar a entender con lo siguiente. Si yo tuviera efectivamente 3 fuentes, las 3 de 220, igual el valor de 220 es el valor eficaz, pero es lo que estaría acá. 220, acuérdense que cuando no se pone nada es eficaz. Acá también hay 220 y acá hay 220. 220. En principio estoy mandando 6 cables en lugar de 2, pero evidentemente si esto va a distintos vecinos, la cantidad de... El tamaño de los cables no tiene que ser tan grueso como si fuera una sola fuente. En parte en eso podría empezar a haber ayuda, pero es algo que se puede resolver. Pero vamos a ver que encima estos 6 cables se pueden reducir todavía más. O sea, en principio sería una ventaja mandarlo seccionado, porque son más cables, pero bastante más finos en diámetro que lo que serían cables que lleven todo eso. Pero la ventaja no viene todavía por ahí, sino un poco más. Por lo que vimos en la parte de alterna,
se elige que uno de estos cables sea neutro y que el otro sea el vivo, el que sube y baja. Entonces hay un cable neutro y el otro el vivo, un cable neutro y el otro el vivo. Mirando así, sabiendo, estas tres están desfasadas por la ubicación donde están las bobinas. O sea, este tiene el pico, después tiene este, después tiene este, después tiene este, en ritmo. De hecho, está bien prolijamente dividido en tres partes cada ciclo. En un momentito les voy a mostrar un dibujo formal, pero acá voy a intentar uno. Hago acá y acá debería poner en este sector, dividirlo más o menos en tres partes para empezar con los 120 grados. Entonces este empezaría acá y el medio ciclo después estaría terminando como por acá, haría algo así. Intento, no es muy sencillo el dibujo prolijo así, mientras que esto estaría empezando por acá. Tendría que completar justo las partes que quedan ahí como huecas. Estas serían las tres fases, cada una es un circuito independiente. Ventajas tecnológicas para las empresas que entregan estos cables. En principio, fíjense que los tres neutros, como yo decidí ponerlos a tierra en este lugar, serían neutros en el sentido de que están con 0 volt. Con lo cual eso significa que los puedo conectar entre sí en un solo cable. Eso me ahorra, en lugar de 6 cables, mando 4. Uno podría decir, sí, bueno, pero el neutro fíjense que tiene lo de todos, con lo cual podría parecer que fuese más grueso. Van a ver qué sorpresa. O sea, estoy convirtiendo 6 cables en 4 al mandar. Lo que voy a hacer es que un vecino se conecte, o un grupo de vecinos, vamos a ver, entre esta fase y neutro, otro se conecta entre esta fase y neutro y otro se conecta entre... Eso lo voy a representar con resistencias acá. El circuito visualmente es horrible, pero bueno, lo que significó el ahorro económico, no importaba qué tan complicada fuera la manera de dibujarlo, de escribirlo. Esto representa el consumo de un vecino, de varios vecinos, este el de otros y este el de otros, cada uno conectado a una fase distinta de esos 220. ¿Cuál es el tema? Que cuando las tensiones van así y hay resistencias ahí, con lo cual una tensión positiva implica una corriente, como están desfasadas, cuando eso es así, esta está para allá y esta quizá también, están cambiando. Con lo cual, fíjense, si acá tengo I1, acá tengo I2 y acá tengo I3, resulta que esas tres se tienen que sumar acá, pero sumar en el sentido que estén yendo. Así que si hay una I1 que está yendo para allá y hay I2, hay 3 que están... Bueno, el resultado es que entre sí tienden a cancelarse y cuando son exactamente 3 a 120 grados, la suma de estas tres, si fueran tres curvas de corriente iguales, da siempre 0. Lo voy a decir así, creo que es más claro cuando uno tiene con 2. Si yo tengo una corriente así y tengo otra idéntica y exactamente a 180 grados, la suma de las dos da 0. Cuando tengo 3 separadas a 120 grados, la suma de las 3 da todo el tiempo 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la corriente acá no solo no es más grande que la otra, sino que es más chica. O sea, la corriente acá tendería a ser 0. Si las tres resistencias son iguales, que representan los consumos de distintos vecinos, el cable del neutro puede ser tremendamente más fino que estos tres. Entonces, ¿qué ganó una empresa que hace este lío de la trifásica para transmitir la señal? Que en lugar de enviar 6 cables, manda 4 y que uno de esos cables es mucho más fino que el resto. Con lo cual es un ahorro de costos sumamente importante. Pero hay algunas cosas ahí a tener en cuenta adicionalmente. Este cable de neutro de acá suele tener extensión. De hecho, un comentario ahí. Para que esto sea cierto, que por el neutro casi no circule corriente, deberían ser exactamente iguales estas resistencias que representan los consumos de los vecinos. Así que se tendrían que poner de acuerdo para estar consumiendo siempre lo mismo, prender la luz a la misma hora. Si todos consumen igual en todo momento, entonces esto es 0. Si no es cierto, acá un poco de corriente hay, nunca va a ser lo mismo que lo que va por estos cables, que no se anula con nada, pero aún entonces la idea de las empresas distribuidoras para que esto sea más o menos parejo es distribuirlo medio aleatoriamente, al azar, como tirando los dados entre vecinos, para que haya un consumo parejo. Eso es lo que sucede cuando vieron que hay un problema técnico en alguna de las fases, se corta una fase, entonces alguien no tiene luz y el vecino al lado sí la tiene. Están distribuidos aleatoriamente y lo que no se permite es que se cuelgue de una sola fase una fábrica, por ejemplo.
De hecho, las fábricas tienen que tomar las 3 fases, o lugares muy grandes tienen las 3 fases y en todo caso lo distribuyen adentro si es que no lo usan en forma directa. Pero eso hace que se le pueda cortar la luz a un vecino y justo al del lado no. A propósito los están mezclando al azar para que el consumo en promedio sea lo más parejo posible, porque a ellos les conviene. Este cable entonces puede ser finito sin que haya riesgo de que se queme. Pero a pesar de eso, este cable puede tener centenares de metros o incluso algunos kilómetros. Un kilómetro son 10 cuadras. Con lo cual, como algo de corriente circula cuando no es mucho, bueno, ese algo de corriente va a provocar una diferencia de volts entre acá y acá. Entonces, acá podría haber 0 con suerte, que es donde la empresa distribuidora tiene su punto original. Pero resulta que acá va a haber algunos volts, normalmente pocos, 1 volt, 2 volt. Entonces, nuestro neutro no es totalmente 0, por este desequilibrio y este truco medio económico que hicieron. Es casi 0. Pero si yo lo pudiera mirar como lo que hemos hecho antes, voy a ver que nuestro neutro, depende del consumo de mis vecinos, se mueven alrededor de 1 volt, más 1 volt, menos 1 volt, depende mucho de ese desbalance, y por encima de esto están nuestros 311. Entonces, en promedio a nosotros no nos importa, pero uno tiene 311 y sería bastante peligroso en el sentido de riesgoso para la salud de tocarlo, mientras que el otro tiene una oscilación de unos pocos volts, no es terriblemente peligroso, pero todavía no es exactamente 0. Por eso es que en las casas se obliga a que exactamente haya 0 volts. ¿A qué me refiero? Es la tercera pata del enchufe. Teníamos esta pata que era el neutro, el enchufe hembra visto como empotrado en la pared, ¿no? Este es el vivo. Y tengo acá una tercera pata que esta es tierra, ground en inglés. Esa tierra, estoy obligado por ley, en los códigos de construcción no se autoriza una edificación hasta que no esté seguro que esto está conectado a una larguísima varilla que se conoce como jabalina, que tiene que estar profundamente enterrado, tiene que llegar hasta la primer napa de agua. Antes de construir, cuando está todo el terreno removido, cuando están por hacer los cimientos, hay que poner una jabalina que llegue hasta la primera napa de agua. Vienen inspecciones a verificar si efectivamente la tierra está conectada. Esta es una tierra certera, o sea, acá tendría más 311, menos 311. Acá podría tener más 1, menos 1, va a depender, este también varía uno con el otro, pero acá tengo un 0 clavadísimo, que además va a servir para un elemento de seguridad que vamos a contar dentro de un momento. Entonces, como este truco de poner un solo cable, que supuestamente tendría 0, y en ese caso también había 0 acá, no siempre es perfecto porque los vecinos no logran ponerse de acuerdo para usar las luces a la vez, tendría que ser sincronizado, prendemos todos los vecinos el microondas en el mismo momento. Esto varía, y como esto varía un poquito porque algo de corriente termina circulando por este truco, termina siendo que no es muy seguro el resultado de que sean 0 volts, con lo cual se agrega una tierra efectiva que conecte a 0 volt, que es nuestra referencia, que es el planeta Tierra a nivel físico. Lo que tengo acá son los gráficos un poco más prolijos, donde muestro tensiones. Fíjense, de las 3 fases, acá estoy poniendo los 6 cables para verlo y para medir. La fase inicial, esta la marqué en rojo, ven que la ondita la marqué en rojo, es la que está pintada en rojo acá, y otra en negro y otra en azul. Cuando miro el vivo de la parte que está en rojo, noto que en este instante, por ejemplo, estaría en 311. Y los otros dos están en la mitad de esos 150 y pico, negativo, o sea, un celestito, un azul un poco más suave. De tal manera que si sumo los valores me da 0, y si las resistencias fueran iguales, entonces las corrientes serían proporcionales, o sea, acá hay un valor de 311, acá hay menos 150, hay menos 150, cuando sumo las 3 da 0. Avanzo un pasito acá, y si me voy al siguiente, ven que en el siguiente instante cambiaron. Esta era roja, intensa, y ahora se volvió un poquito más rosada. Bajó, estaba en 280, quizá. Esta está en 0, pero esta está en menos 280. O sea, sigue dando 0 la comparación. Avanzo otro poquito, y ahora esta está en menos 311, pero estas dos están en 150. La distribución de 3 de esa manera hace que siempre la suma de las 3 de 0, y eso es lo que posibilita el hecho de poder ahorrar un
no solo un cable, sino hacer que el neutro sea más fino, pero después nos obliga a todo el tema de tener que poner una tierra aparte.